Regresamos con más. Estamos acá en Amplio y ya vieron ustedes quién es el invitado. Yo iba a poner un poquito de, no sé, ¿cómo es que se suspenso. De suspenso. Pero Hito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, está con nosotros. Lo vieron también ya en redes sociales. Hito, gracias por estar en el programa, por despertar temprano. Yo sé que son horas extensas de trabajo. Sé que hay mucho trabajo también de noche. No solamente en estos días, sino que entiendo que en Palacio esa es una hora productiva, particularmente productiva. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes, me da mucha satisfacción. Hacía tiempo que no venía por aquí. Bienvenido. Hito, estamos en plena reforma fiscal, no hay otro tema. Hay muchos temas, pero ese es el tema del que a la gente le preocupa. En otras circunstancias estaremos hablando de su libro. Exactamente, pero no, del libro, pero vamos a dejarle un espacio al final para que sea verlo, que nos eche una orejeada. Pero queremos hablar de la posición del Ministerio de Industria y Comercio. Hay sectores sensibles dentro de esta reforma que le competen directamente a su administración, en los que ustedes han trabajado. El tema Zona Franca, nosotros recibimos acá representantes de Zona Franca hace algunos días y ellos decían que bueno, que definitivamente era un golpe fuerte y que ellos no estaban de acuerdo. Queremos saber cuáles son las conversaciones que ustedes han avanzado en ese sentido. Fíjate, lo primero es, si ustedes me permiten, sí, que esta reforma que se plantea es una reforma que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, sí, y que debió de haberse hecho hace muchos años. Incluso recuerden que yo vengo del Congreso 18 años y en los últimos 20 lo que se hicieron fueron algunos parches coyunturales de reformas. En el 2021 se planteaba una reforma para procurar unos 200.000 millones de pesos. No se pudo hacer, obvio, se venía arrastrando un gasto extraordinario por los temas del COVID, por los temas de los implementos, del choque de los cambios globales con materia prima después de la guerra de Ucrania y Rusia. Y bueno, se pudo presentar ahora. Esto fue debate ante las elecciones de todos los candidatos. O sea, todos los candidatos hablaban de que había que hacer una reforma. Incluso ahora, los economistas, y yo diría que sin excepción, porque somos todos dominicanos, hablan de que hay que hacer una reforma. La diferencia es cuál reforma, a qué se toca, y eso es como quién tiene una corriente keynesiana en economía o quién tiene una corriente de Adam Smith o de cualquier otro tipo de fórmulas, de estrategias. Entonces se plantea esta reforma. Primero, ¿qué hace el gobierno y el presidente? Manda una ley para el tope de gasto y el tope de endeudamiento. Nunca había sucedido. Aquí nadie se había puesto tope. Y el presidente no, hay una ley para topes. Luego se presenta una reestructuración del Estado para ir reduciendo gastos. 3 ministerios se juntan, 14 direcciones se integran a otras y se comienza a hacer un ejercicio de, bueno, yo voy a hacer un ahorro desde este punto de vista. Y luego se presenta entonces una reforma. Una reforma que sin lugar a duda toca sectores y sin lugar a duda va a tener un impacto, como cualquier reforma. Ahora, ¿qué pasa después que se hace una reforma? Viene ese impacto, hay un poco de freno y luego se relanza la economía. Eso ha pasado en las más recientes, en el 92 y pasó también en el 2003, que quizá la de 2003 no se recuerda mucho porque estaba el tema bancario, pero ahí se hicieron unas reformas que dieron su fruto años después. Entonces, de una manera responsable, el presidente Abinader, que no vuelve, que modifica la Constitución para ponerle un candado y una seguridad de que no la vuelvan a molestar la Constitución con los cambios de reelecciones, pudiera muy bien haber dicho, no, mira, yo sigo endeudándome, yo manejo esto más o menos y después me voy tranquilo, pero con una manera, gobierno decente, responsable fiscalmente, presenta una reforma. Y comienza el ejercicio que yo he visto anteriormente en el Congreso también. Ah, no, a mí no, a él sí. Y comienza entonces las conversaciones. Primero se conversa con el gremio o se conversa individual, porque después que tú conversas con el gremio, entonces van individual cada uno del gremio. Yo recuerdo, en el año 2003 yo era vocero de 36 diputados y el PLD presenta una reforma. Y entonces, ¿qué hago yo? Junto al gabinete sombra, doña Licelo Marte, que era secretaria de Finanzas, el que fue director de presupuesto, y vamos al CONEP.
dos personas extraordinarias para mí. Báez Brugal era el presidente y Elenita Villa, ella nos reciben. Entonces conversamos con ellos, mira, muy bien, todas estas ideas, qué bueno, y creemos que sí. Entonces me dicen después, mira, lo único que es bueno que ustedes sepan que cada una de los representados aquí también hacen su diligencia particular. Porque uno quiere ad valorem, el otro quiere selectivo, el otro entonces dice de qué manera aplicamos el tema del azúcar, porque entonces lo que vienen con azúcar importada que no son de fabricación local, cómo competimos con los demás. Y comienza un ejercicio natural, porque para eso son las asociaciones y para eso están los industriales, los inversionistas o cualquiera, dicen, bueno, ¿por qué a mí? ¿O cómo va a ser para mí? Y en eso no hemos pasado. Anoche le comentaba, además es público porque están en las redes. Prensa. Ayer en la tarde el presidente recibió de nuevo y conversamos a los del ONEC. Hoy en la mañana a las 10 vamos a recibir el CONEP, a las 12 a IRD, en las 7 a dos zonas. Lo está recibiendo un poder independiente que es el Congreso. Las puertas de nuestro despacho han estado abiertas. En esta semana, ustedes me excusan porque voy a mencionar los nombres para que quede, ¿verdad? Por si alguien lo quiere buscar. Tuvimos donde Pablo Macchini, tuvimos en el Canal 5, tuvimos hoy mismo. Ahora estamos aquí dando la cara, conversando, socializando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué viene? Y tú me preguntabas, Catherine, lo de Zona Franca, que es un sector que yo voy a defender, que sigo defendiendo, que seguimos buscando alternativas, porque casualmente los datos de crecimiento del IMAE y de las exportaciones tiene la buena noticia de que nosotros rompemos récord otra vez este mes. ¿Qué pasó? De exportaciones de Zona Franca, con un crecimiento, yo diría que astronómico. Y bueno, tiene 50 años este modelo. Sin embargo, nosotros somos por primera vez los que lideramos las exportaciones de República Dominicana. 67% concentrado en Zona Franca. En el 2019 le encontramos con 132.000 empleados, hoy somos 200.000 empleados. Se exportaban 5.000 millones de dólares, ahora se exportan 8.600 millones de dólares. O sea, son cosas tangibles, reales, que debemos de defender y que debemos de impulsar y que vamos a estar del lado de que siga creciendo. Ministro, usted fue legislador varios periodos y participó en esa calidad en la discusión de varias reformas que se hicieron a lo largo de los años. Acaba de señalar una, 2003. En ese sentido, este modus operandi que estamos viendo del Poder Ejecutivo depositar una propuesta y luego los diferentes grupos, medios, actores, stakeholders, hablan con los titulares, con las comisiones en el Poder Ejecutivo, en el Senado, ¿esa ha sido la práctica o por qué se genera, por qué no haber hecho los consensos antes y luego depositar después? ¿O siempre se dan este tipo de discusiones a posteriori en los procesos que se han agotado anteriormente? Bueno, se hacen de toda manera, lo que pasa es que no se lleva quizás una tabla pública. Yo participé en conversaciones, tanto públicas como privadas. Yo recibí en mi despacho a las comisiones y a las entidades que me tocan a mí, a ellos que le digan si no o si sí, porque están ahí. Entonces, lo que pasa es que siempre hay una modalidad de qué se va a presentar y después qué se presentó. Y después, déjame ver cómo eso se acomoda. Ese es un ejercicio natural. Ese es un ejercicio natural. Incluso, yo vería mal si no se presentan a buscar las alternativas o a levantar su voz, porque esa es la esencia de ellos. Ahora, yo lo que creo es, fíjate, se necesita dinero para la balanza, ¿verdad? Y las inversiones en cualquier economía. Ya dijimos que estamos todos de acuerdo que hay que hacer una reforma. Todos los economistas, los que trabajaron en el gobierno anterior y los que están trabajando en este y los más liberales o independientes, todos están de acuerdo con una reforma. La solución del tema tránsito, ¿cómo se resuelve? Bueno, lo que se hizo en el 9 o lo que se va a hacer en pinturas o lo que se tiene que hacer con extender el metro para los Alcarrizos, dándole continuidad incluso a obras de otros gobiernos, o el teleférico de los Alcarrizos, o lo que se está haciendo en Santiago. Bueno, ¿con qué se hace eso? Con dinero. Si nosotros necesitamos más seguridad, más policía, mejor equipado, ¿con qué se hace eso?
con dinero. Si nosotros necesitamos invertir más en salud, con dinero. A la electricidad, que hace décadas tenemos un hoyo con eso, para solucionarlo, con dinero. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que impacte lo menos posible a los más desprotegidos económicamente? Ahí está. Primero, los emprendedores no van a pagar impuestos sobre la renta. 3 años. Era un reclamo. Yo no oigo a nadie hablando de eso. Sí, ni siquiera, ni con ninguna propuesta. Es solamente no y no y no y no. ¿Y cuál es la alternativa? Las micro empresas, 0 de adelanto. Las pequeñas, 40. Las medianas, 60. Y pueden pagar a los 3 meses. La base social de una tarjeta que siempre ha existido, 1.200 pesos, que se llevó de 800 que era antes, se va a llevar a 2.000 y se va a ampliar la base para lo que lo impacte, el tema del ITEVIS que va a impactar. Bueno, el sueldo mínimo, que son 10.000 del salario público, se va a llevar a 15.000. Bueno, la municipalidad, que necesita invertir tanto, que yo como duartiano entiendo que es el primer poder del Estado, porque el alcalde se queda ahí en su pueblo, los regidores también, los diputados y los senadores vienen al Congreso y los que somos funcionarios estamos en otra dinámica. A eso se le va a poner el 50% más de recursos en las manos para que respondan a las necesidades de cada uno de los ciudadanos. O sea, es una reforma que también tiene algunas cosas. Yo me pasé, ya se lo dije, 18 años en el Congreso. Participación ciudadana, los individuales, la Embajada Americana, todo el mundo, los privilegios de los legisladores, las exoneraciones de los legisladores, cómo la usan, cómo se van a quitar las dos, pero nadie ha dicho si es bueno o si es malo. Entonces, me parece que esta discusión tiene que seguir oyendo a todos los sectores, tenemos que seguir buscando alternativas, tenemos que seguir viendo cómo se van a aplicar y sin lugar a dudas que es un sacrificio de todos, claro, pensando en el país que queremos construir hacia un futuro. Hito, ayer vimos unas vistas públicas que yo decía ahorita que era la más participativa que yo había visto. Tú, como ex legislador, me corregirás si ha habido alguna otra similar en cuanto a la cantidad de personas que en un solo día comparecieron. Mientras tanto, el presidente recibiendo sectores, representantes de diferentes sectores. Incluso uno de los periódicos habla de vistas públicas paralelas. No, sí. no sería el término, pero Sí. es una figura que utiliza uno de los diarios. Entonces, el presidente está haciendo este esfuerzo que ayer el ministro Andrés Bautista lo adelantaba. Pero con lo que él decía también nos quedó la impresión de que, aparte de recibir de manera individual, el presidente tiene la intención de convocar a un encuentro, digamos que amplio, con representación de diferentes sectores. Así es que está concebido el plan. Bueno, en el caso que me toca a mí, y entiendo que así es también con los otros ministros, están participando en los diferentes segmentos del sector productivo que le atañe. Vuelvo y le digo, ayer participamos con la ONEC, que es la que tiene que ver con los supermercados, farmacias, comercio. Hoy toca CONEP, toca IRD, toca Dozona. En el caso nuestro, el sábado van también otros sectores de producción nacional. Y al final ya veremos, pero se está hablando otra vez con cada uno de ellos. Sí. Ministro, ayer el Fondo Monetario Internacional hizo una advertencia que uno se alarma. Habla de situaciones difíciles en materia de crecimiento económico, de convulsiones políticas, y precisamente la declaración coincide con este debate que tenemos aquí. Su visión de cómo manejar este tema, del impacto político que podría tener desde el punto de vista de la gobernabilidad. Fíjate, siempre hay sectores, primero, que no van a estar nunca de acuerdo contigo porque esa es su naturaleza. Quizás consciente o inconsciente o por formación, y por eso mencionaba las corrientes económicas que hay en el mundo. No van a estar de acuerdo contigo nunca, tú no lo vas a convencer, y más si son políticos. Ellos tienen que justificarse. Y nosotros tuvimos la oposición, nosotros también teníamos nuestras ideas y nuestro planteamiento diferente de lo que pasaba en un momento. Pero yo no creo que República Dominicana vaya a salir de la oportunidad que tiene. Nosotros somos la diferencia en el mundo. Yo acabo de tener una reunión antes de anoche con
algunos 10 expresidentes que insistían en que República Dominicana la estabilidad social, económica y política es envidiable. Nosotros tenemos un crecimiento, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de un 5%, en la peor de las circunstancias. El promedio de América Latina es un 2%. Cuando esta reforma pase, porque esa es otra cosa también que hay que decirla, cualquiera como termine, cuando pase, vamos a tener más acceso a créditos blandos con menor tasa de intereses y más fáciles a través de toda la banca multinacional, porque vamos a tener una categoría más sana, más limpia, más ordenada, que eso es un mensaje importantísimo. Y lo otro es, no son promesas. ¿Qué ha hecho el presidente Abinader en estos 5 años de gobierno? Gobernar de la mano con la gente. Y cuando ha tenido que corregir, arreglar, proponer otra cosa, también lo ha hecho sin... Pero hay muchos cacerolazos, ministro, y muchos cacerolazos, y las protestas, en lugar de reducirse, uno siente que van como en crecimiento. ¿No les preocupa eso? Bueno, nos ocupa y estamos recibiendo a todos los sectores otra vez. Y claro, nosotros como políticos nos llama la atención y estamos en contacto con los sectores. Pero volvemos a lo mismo. Si repasamos cada uno de los eventos anteriores de diferentes reformas, hay sectores que naturalmente, y yo lo entiendo, no se sienten cómodos porque van a ser tocados. Hito, ayer el presidente Abinader, en una reunión con, por ejemplo, el sector de la Iglesia Cristiana, ordenó respetar lo que establece la ley 122.05. Así fue que se despachó la información, en el sentido de que el proyecto de reforma fiscal les obligaba, en este caso, a pagar una serie de impuestos, y en este caso el presidente ha determinado que no. Esa decisión, al mismo tiempo que se están celebrando vistas públicas, quiero tener tu lectura, porque muchos sectores con toda razón se preguntarán, bueno, ¿para qué yo voy al Congreso si tengo que reunirme con el presidente de la República para que no me ponga los impuestos que me están poniendo en esta reforma fiscal? ¿Cómo se ve eso y cuál crees que debe ser el proceso a agotar? Y por otra parte, quiero preguntarte sobre esto que tú comentas de que el gobierno se ha apretado el bolsillo antes de llevar adelante la reforma fiscal. Algunos economistas, como el caso de Magín Díaz, considera que esas decisiones no han sido tal cosa, que aunque hay decisiones desde el punto de vista administrativo, eso no se traduce en menos cantidad de gasto y que, por lo tanto, el gobierno debería aún mostrarse pues, más austero. Bueno, fíjate, si nosotros vamos a las reformas anteriores, ¿quién plantea la reforma? El Ejecutivo. ¿Quién tenía mayoría hace 10, 15 años en el Congreso? El Ejecutivo que estaba de turno. Entonces, ¿dónde quién van los sectores? Donde el que tiene una incidencia política en el Congreso, que es donde se termina aprobando la ley. Esto no tiene ninguna tema diferente, ni nada escondido. Hay un líder que tiene mayoría en el Congreso, pero el Congreso juega su rol. Por eso Héctor decía que hay unas vistas públicas que no la había visto antes. Y se está oyendo a todos los sectores. Se trata de eso, de ser plural, abierto, participativo, comunicativo, pero volvemos a lo mismo. Cuando le dicen, bueno, mira, se va a poner algo más de selectivo a las bebidas alcohólicas o de ad valorem a las bebidas alcohólicas, ¿qué dicen? No ponga más porque se va a frenar la venta, nosotros vamos a tener que entonces esperar un año para seguir con un crecimiento que queremos y unas inversiones, y entonces comienza un diálogo. Pero entonces no afecta un poco la independencia de poderes, perdón que te interrumpa, porque claro, la propuesta es del Ejecutivo, sí, pero el Congreso bien podría pensar en el estudio de este proyecto de reforma que sí se debe considerar, por ejemplo, establecer impuestos a determinado sector, en este caso la Iglesia Evangélica. ¿No le quita esta decisión del presidente un poco de su ámbito de ejecución al Congreso de la República, que como establece la Constitución es independiente en su ejercicio? Bueno, Catherine, al final lo que se apruebe y se va a mandar como ley es lo que apruebe el Congreso. Entonces el presidente... Aunque el presidente le haya prometido a los evangélicos que eso no va. Se hace una sugerencia. Y entonces esa sugerencia con un liderazgo, bueno, se tomará en cuenta. Y ese liderazgo, si corresponde, entonces... saldrá lo que saldrá, pero cada poder del Estado es independiente y no es nada nuevo, porque repito, aquí todo el mundo ha tenido mayoría, en todas las épocas, desde Balaguer
Leonel Fernández, Danilo Medina, todos. Y con don respecto Hipólito al y gasto. nosotros. Hito. Con respecto al gasto, siempre se puede mejorar o siempre se puede empeorar. Las dos cosas. Entonces nosotros hemos comenzado a mejorarlo. Si se suprimen 3 ministerios, ahí hay un paso. Si se suprimen 14 dependencias, por ejemplo, ¿a qué me toca a mí? Fondearte. Fondearte ahora pasará al viceministerio de MIPYME. Ahí se suprimen una serie de gastos que antes era una dirección. Entonces, ¿que se puede hacer más? Sí, pero para subir una escalera hay que dar un paso y después otro y después otro. Las comparaciones se tienen que hacer en su justa medida. ¿Por qué no? Yo no quiero caer en compararme con el pasado, porque esa no es la justificación, por lo menos que a mí me gusta. Pero ¿por qué no se comenzó desde antes? Nosotros con una manera responsable la estamos haciendo ahora. Y estamos comenzando ahora con la eliminación de los gastos. Listo. La propuesta de modernización fiscal es del Poder Ejecutivo y los ministros se adscriben y se deben a ella. Pero en lo que compete al sector de industria, esta propuesta, si la vemos desde el punto de vista comparativo, regional, para poder un poco mantener esa ventaja competitiva que tiene el país, que no ha permitido crecimiento por encima de la media en la región, ¿cómo se enfoca esta propuesta con el comparativo y qué oportunidades de mejora en este diálogo podría tener? Fíjate, estamos hablando, por ejemplo, de la ley de proindustria. La ley de proindustria, que cuando yo estaba en el Congreso, la impulsé. Creo que las leyes siempre son mejorables y al final la responsabilidad la tiene quien la aplica. Entonces, hay industrias que se le dieron incentivos, que ya están maduras, que ya reportan ante impuestos sobre la renta beneficios importantes que quizás no necesitan las exenciones o los incentivos que todavía registran. Entonces, de eso es que estamos hablando. Y por eso es que se está tocando. Porque específicamente, según los datos que nos da el ministro de Hacienda, hay unas 53 empresas que registran importantes exenciones cuando tienen el doble de beneficio. Entonces, eso no puede seguir siendo. O sea, que no es necesario Entonces, que permanezca. Agotaron no, su ciclo. Por lo menos para esas. Para esas. Agotaron un tipo de ciclo y yo creo que se pueden arreglar para que las que sean nuevas, las que necesiten apoyo, para que aquello de que nazcan, se fortalezcan, se establezcan y entonces adelante. En un gobierno donde el presidente no ha tenido ningún tipo de tapujo y nosotros para decir que apostamos a la inversión privada, porque la inversión privada crea empleo de calidad, crea competencia, le da fortaleza a la producción nacional en la que nosotros creemos, podemos exportar lo hecho en RD y además de eso el ciudadano común puede tener un buen empleo sin tener que ir a buscar una dádiva política. Eso a nosotros nos queda claro, pero el que no necesita ya exención porque ya está maduro y tiene beneficio, entonces tiene que integrar su parte para que los gobiernos puedan funcionar. De eso estamos hablando. Listo, hacerle cambios a esta propuesta y flexibilizar medidas podría implicar cambiar la meta de recaudación que se ha planteado el gobierno. Inmediatamente, porque fíjense que en el 2021 se planteó una propuesta de recaudación de unos 200 mil millones de pesos y ahora es 120. Cuando se modifiquen va a bajar, si se modifica inmediatamente, porque el impacto eso es lo que pasa. Hito, ustedes hoy continúan con las reuniones, usted mismo lo ha anunciado, con los diferentes sectores. De eso, ¿a qué acuerdo han llegado con relación a las modificaciones que se introducirían? Si usted no puede. Es una bola de cristal que tú quieres que... No, porque ustedes ya están pasado. conversando. Se supone que esa gente con la que ustedes hablaron ya llegaron a algún tipo de Lo que pasa acuerdo. ellos van con lo que ya hemos visto y conversado en las diferentes áreas. Ya veremos cuáles son los planteamientos. Cada vez que hay una reunión se viene con una propuesta diferente, una estrategia diferente, porque obviamente se trata de otra reunión. Y yo creo que ellos todos, vuelvo y digo, y lo he repetido, incluyendo los economistas que han servido a otras corrientes políticas, están conscientes de que se necesita una reforma. Sí, lo han una dicho reforma todos. Que no es por estos 4 años de gobierno, es una reforma porque el Estado, el gobierno, necesita hacer frente a una serie de desafíos que involucran recursos económicos. Entonces, veremos lo que pasa.
Lo importante es que nos estamos reuniendo con todos los sectores, a toda hora, los ministros, el Congreso, el presidente, y estamos haciendo un ejercicio para salir lo mejor posible. Tenemos que irnos a la pausa. Me quedé con la duda del tema de zona franca, porque sé que has invertido tiempo hombre, tiempo institución, en que las zonas francas se desarrollen, y bien mencionadas que han crecido de manera importante. Están todos los parques llenos. Sí. Todos los parques de zona franca Gracias están a full. Dios. Entonces, la pregunta es si es un sector que está creciendo, que está dando buenos resultados, y ahora la reforma fiscal va a imponer una serie de restricciones para que no puedan seguir beneficiándose de incentivos los parques de zona franca. ¿Por qué hacer nuevos parques de zona franca, por ejemplo? Es que, no lo va a hacer nadie. No. La zona franca no va a tener ningún tipo de problema. Ajá. A mi entender, vamos a terminar para seguir impulsando ese sector. Ahora bien, el ministro de Hacienda explica que cuando hay un régimen de zona franca que está diseñado para exportar, Sí. no puede competir con la industria local, ¿verdad? Entonces se estima que cuando venden la industria local adentro del país, se le cobra un 3.5%, que es un estimado de si pagara el impuesto sobre la renta de un 27%, de una industria local que paga todos los servicios y paga impuesto sobre la renta, porque le compite. Entonces, se ha hecho un cálculo y se estima entonces que no es el 3.5, que es el 5. Y en realidad hay industrias que están en zonas francas especiales que venden únicamente al sector nacional, no exportan nada, nada más venden en el sector nacional. Claro, es una distorsión. Entonces eso es una distorsión. Entonces de eso es que estamos hablando. Lo otro, yo estoy seguro que nosotros no vamos a propiciar, ni el presidente, ni en el ministerio, ni en los sectores, poner a nuestro sector de zona franca en desventaja con otro país. Entonces, por eso es que se está conversando. Gracias, Hito. Víctor Hito Bisonó, no hablamos del libro. Acaba de sacar un libro interesante. El quinto libro, que es una visión desde adentro, desde la posición que hemos tenido en estos 4 años. ¿Así se llama? Gracias. No, se llama Desde Adentro. Desde Adentro. Sí. Desde adentro. Por un país mejor, por el país que queremos. Entonces, ¿qué es lo que yo he querido hacer? Es mi quinto libro. Y tiene un prólogo de Fran Moya Pons y del expresidente Andrés Pastrana. Y ahí están los logros, cómo hemos podido construir un ministerio que se ha ganado la medalla de oro del Ministerio de Administración Pública, que tiene 5 ISOs, que nos regimos por ella y estamos sometidos a evaluaciones anuales, que ya tenemos procedimientos digitales con burocracia totalmente cero, donde el ministro ni ningún viceministro tiene ningún tipo de libertad para violar procesos, claro, porque se siguen, no hay discrecionalidad. Para los procesos, donde nosotros podemos decir que estamos en los mejores niveles de cualquier empresa privada, incluso que cotice en la bolsa, en todos los sectores, industria, zona franca, economía naranja, que es un segmento nuevo de la sociedad, que ya para el año pasado exportamos 1.806 millones de dólares cuando no existía en esa modalidad. ¿La reforma a la economía naranja? No, bueno, sí le afecta positivamente. Le afecta positivamente porque los emprendedores no van a pagar ningún tipo de impuestos a la renta. Le afecta positivamente porque las microempresas, que son la mayoría de los emprendedores, no van a tener que pagar adelanto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hablar también. No, la gente del cine no está de acuerdo con eso, pero eso es otro programa, y entonces nos acabó el tiempo. Eso es otro programa y otro análisis que va dentro de lo mismo. Aquí hay que apoyar a las películas que sean buenas, que califiquen, pero no que las industrias o las empresas puedan colocar dinero para ningún retorno y para que quede en una mecánica que no se puede explicar. Pues quizás la estrategia tiene que ser atacar la evasión, no la ley de cine. También, por eso decía que siempre es bueno mejorar y también se puede estar peor o mejor. Nos tenemos que ir. Hito, gracias, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, que nos ha acompañado durante la mañana de hoy. Feliz fin de semana. Entiendo que ustedes tienen todavía mucho trabajo. Mañana voy a Barahona y bueno, todos los días hay algo. Gracias, Hito. El domingo también hay buenas actividades. Gracias, Hito. Hito Bisonó. Vamos a pausa, venimos ya.